estadounidense. Por sonidos, quizá el más llamativo es este de Starmer ayer, cuando le preguntaban si el ciudadano británico tenía que estar preocupado ante la escalada nuclear, y lo puede extender al continente, lo puede extender a toda Europa. Escuchen a Starmer. Prime Minister, should Brits prepare for nuclear war? Say that again. Should Brits prepare for nuclear war? Look, there's irresponsible rhetoric coming from Russia, and that is not going to deter our support for Ukraine. We're now on day 1,000 of that conflict. That's 1,000 days of Russian aggression, 1,000 days of sacrifice in Ukraine. We have stood with Ukraine from the start, and I've been doubling down in my clear message that we need to ensure that Ukraine has what is needed for as long as is needed to win this war against Putin. 8:05 de la mañana, esa respuesta de Starmer marcaba el camino alrededor de cómo una parte de la población, a la pregunta de la periodista, empieza a sentir la tensión alrededor de una escalada que se vivía en la jornada de ayer. Bloomberg pone encima de la mesa un artículo alrededor de cómo la guerra de Rusia contra Ucrania, dice, entra en un nuevo y peligroso capítulo. Ucrania lanza ayer, ya lo veíamos, ese primer ataque en suelo ruso con misiles estadounidenses. Putin ampliaba las directrices sobre el posible uso de armas nucleares, y todo ello en un entorno donde Bloomberg dice, cuidado porque vamos caminando contra o entrando en un nuevo y peligroso capítulo en la guerra de Ucrania. El día viene con muchos matices. Luego veremos además un cambio del que se está hablando mucho en las últimas horas, alrededor de si Zelensky en el discurso del Parlamento de ayer ya aceptaba un cambio alrededor de la doctrina que ha ido poniendo durante los últimos 2 años de que para firmar o para entrar en un entorno de negociación de paz le tienen que devolver los territorios ocupados. Ayer abría la puerta en el Parlamento. Se lo enseñamos luego. Antes, lo último también se veía alrededor de la disuasión nuclear. Lavrov, en el G20, mostraba un poco de sorpresa alrededor de que Rusia pensaba que era disuasorio el uso o el planteamiento de armas nucleares, pero entendía que igual en Occidente había quien pensara que no era disuasorio, y les sorprendía. Escuchen a Lavrov, escuchen al ministro de Asuntos Exteriores ruso. La renovación de la doctrina nuclear no contiene ningunos puntos que sean desconocidos para Occidente, y no haremos nada que se difiera de los documentos estadounidenses. Nosotros estamos convencidos de que las armas nucleares son armas de disuasión que nos permiten prevenir la guerra nuclear y no iniciarla. Mientras que Occidente es un poco menos sincero, diría. El debate, como van viendo, es nuclear, y el debate también es de la entrega que ya Estados Unidos ha realizado, pero que otros países podrían hacer. Ayer Zelensky pedía a Alemania, a Francia, a Reino Unido el envío también, la ayuda para poder defenderse, decía Zelensky, de los ataques rusos, pudiendo atacar en territorio ruso en las zonas donde se podía impedir que le atacaran a Ucrania. Y pedía tanto a Alemania como a Francia como a Reino Unido que hubiese un paso adelante, al igual que ha hecho Joe Biden, al igual que ha hecho Estados Unidos. Scholz no lo tenía tan claro. Ayer volvía a pensar que era un error que Alemania y otros aliados enviaran ese apoyo que pudiera hacer escalar todavía más el conflicto. Escuchen a Olaf Scholz, el primer ministro alemán. Die Lieferung von Marschflugkörpern aus meiner Sicht ein Fehler wäre, aus vielen Gründen. Insbesondere auch, weil angesichts der Möglichkeiten und Wirkmächtigkeit weit in das Hinterland hinein es gar nicht anders sein könnte, als dass man sich mit der Zielkontrolle auch befassen würde. Und das wiederum würde eine Beteiligung bedeuten, die ich nicht richtig finde. Deshalb sage ich ausdrücklich, ich bleibe bei meiner Entscheidung, diese Waffe nicht zu liefern, diesen Marschflugkörper, und bleibe bei meiner Entscheidung,
dass wir die Ukraine nicht alleine lassen werden, sondern unterstützen wie kein zweiter in Europa. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Während Sie 8 y 9 de la mañana vivimos en un momento de tensión, lo han visto a las 8 de la mañana, se lo contábamos en última hora, cómo se está esperando, según la Embajada de Estados Unidos en Kiev, la llegada de una cantidad indeterminada de drones sobre la capital. Suenan las sirenas, estamos intentando buscar señal a través de las agencias internacionales de Kiev para ver cómo es el momento que se está viviendo ahora mismo en Kiev. Lo que sí conocemos es que la Embajada de Estados Unidos está planteando que es un ataque que prevé importante y está pidiendo que vayan hacia los refugios para intentar defenderse ante ese posible ataque aéreo importante. Ataque aéreo e importante va entrecomillado en el comunicado de Estados Unidos, de tal manera que hay un clima de tensión importante a estas horas alrededor de esta última hora que Financial Times está poniendo encima de la mesa desde hace unos minutos. Vamos a intentar ir actualizándole la información al respecto. El otro punto fundamental de la mañana venía alrededor de la OTAN. Llamaba la atención que Mark Rutte ayer jugara un poco al escondite alrededor de si tenemos, si vamos, si damos. Lo que no vamos a hacer es decirlo. No hay que darle demasiada información al enemigo. Esto decía Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Took the view that it is wise not to talk too much about what we are doing, yes or no. Clearly NATO has said before, when allies deliver systems, weapon systems to Ukraine, it is best not to put restrictions on them. That's a general view, but then it's up to the individual ally to decide what they do. What we see at the moment is the escalation of the war because of Russia getting North Korea involved. We have seen last weekend what happened with the attack on Ukraine, which was massive by skill, but I'm not going into whether individual allies should yes or no or what they are doing. Is up to them to communicate if they want to do so. I would generally say let's not communicate too much and not make our adversaries more wise than is necessary. 8 y 11 de la mañana y faltaba también conocer el posicionamiento de Europa. Borrell, que estaba en el entorno ayer de más o menos despedida para la espera de la entrada de Kaja Kallas, ponía encima de la mesa la fotografía alrededor de la ayuda como clave fundamental del apoyo en la guerra de Ucrania en el momentum actual. Y decía que no veía ninguna relación entre la decisión de Biden y la escalada nuclear. Escúchele. No veo yo ninguna relación entre la decisión de Biden y de una posible guerra nuclear. Me parece que es una irresponsabilidad hablar de la amenaza de armas nucleares. Lo que ha permitido Biden es utilizar estas armas a una distancia de 300 kilómetros de la frontera, utilizar armas convencionales. Y los rusos hoy han dicho que esta autorización se ha utilizado y la primera consecuencia de esta decisión americana ya ha tenido lugar. Pero no es la primera vez que algunos estados permiten el uso de armas para ser utilizadas en territorio ruso. 8 y 13 de la mañana también hablaba Pistorius alrededor de la fotografía, alrededor de la reacción de Vladimir Putin. Pistorius, ministro de Defensa alemán y además uno de los mejor posicionados por si Scholz no va a las elecciones del 2025. Y finalmente, por parte de los socialistas, es Boris Pistorius. Escúchele alrededor de la reacción de Putin, lo que decía ayer el ministro de Defensa alemán. Well, I think it was not that effective as all of us would have hoped, because Putin reacted more or less at once in between 48 hours with his serious attacks, severe attacks on Ukraine infrastructure. But still, it is important to talk whenever it is possible to talk. And this phone call gave the proof, gave the evidence that Putin is not willing to negotiate about anything. So everybody in Germany or in other countries in Europe should realize finally now that this is not the point for talking about peace, because everybody of us wants peace, of course, but Putin does not want it. So, and any phone call will give a proof to that
is a good phone call, and this is what 8:14, la ONU también ha visto en las últimas horas el debate. Por ejemplo, el representante de Ucrania en la ONU hablaba así del posible movimiento con armas nucleares por parte de Putin después del cambio o de la actualización de la doctrina nuclear rusa. Escúchele. We have to be united to prevent the war, and then after all, I mean, I don't believe that anyone in the Russian leadership is brave enough to commit a suicide. People are very weak in Russia. Sorry, sir. You mean they are not brave enough to using the nuclear bomb? I think that President Putin was explained very well a while ago what would happen if he dares to do the things that he threatens the Western world. Como ven, se va conformando una fotografía de reacción muy clara por parte de casi todos los actores, o de todos los actores. Estados Unidos, a través de la vicesecretaria de prensa del Pentágono, también hablaba de la sorpresa que era para Estados Unidos el movimiento de Rusia, el movimiento de Putin. Escúchenle. We aren't surprised by Russia's update to its nuclear doctrine. It's something that they've been signaling that they intend to update over the last several weeks. It's the same irresponsible rhetoric that we've seen before and that we've seen, frankly, for the past 2 years. So it's something that we're going to continue to monitor, but we don't have any indications that Russia is preparing to use a nuclear weapon within Ukraine, and we don't see any, we don't see any changes that need to be made to our own nuclear posture as well. 8:15 de la mañana, pero llegó un momento en el día